bendiga, hermanos, muy buenas tardes. Estamos aquí contentos de que podamos estar juntos otro domingo más para poder adorar al Señor. Así que estamos muy honrados de poder estar juntos. Le invito rápidamente que abramos nuestras Biblias de nuevo. Volvemos a Juan capítulo 14, que fue donde estuvimos leyendo. El hermano estaba leyendo las Escrituras. Y no voy a estar predicando todo el capítulo, así que no se preocupe. Estaríamos muchas horas y esa no es la meta de esta tarde. Juan capítulo 14, versículo 6. Voy a estar enfocando solamente en este versículo. Y dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esta tarde vamos a continuar esta serie que tenemos actualmente corriendo, contestando la pregunta: ¿por qué soy bautista reformado? Usted se acuerda que llevamos varias semanas y una de las cosas que estábamos haciendo en esta serie es poder contestar esta pregunta, pero quisimos hacerlo de una forma más sencilla y es cubrir cuáles son las doctrinas que nosotros aceptamos o nosotros, ¿verdad?, declaramos como bautistas reformados. Y llevamos un viaje ya de esta sería la cuarta semana. Comenzamos con sola escritura, solamente por la palabra de Dios. Continuamos con sola fide, que es solo por fe. La última vez que nos vimos era sola gratia, que hablamos de que solamente por gracia. Y esta tarde, si Dios lo permite, en los próximos minutos vamos a estar desarrollando el tema de solus Christus. Estas son expresiones en latín y lo que estamos diciendo es que solo es en Cristo Jesús. ¿Se acuerda que la última vez que estuvimos juntos estábamos hablando, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, y pudimos discutir la idea de sola gratia? Así que entramos en materia, vamos a estar cubriendo y contestando esta idea de lo que es solus Christus. ¿Qué es? Entendemos que es solo en Cristo, pero vamos a ver exactamente la importancia de eso y después entramos en lo que diríamos un tiempo expositivo de este verso que vemos en Juan capítulo 14, versículo 6. Entonces la pregunta es: ¿qué es solus Christus? El maestro de teología en Southern Baptist Theological Seminary, Stephen Wellham, nos pudo compartir un bosquejo y vamos a estar usando eso. Así que si queremos aprender de los reformadores, hacemos bien empezar con estas solas resumidas. Pero si queremos entender la sustancia de las solas de la Reforma y sacar provecho de ellos, debemos de tener en cuenta dos puntos esenciales. Número uno, todas las solas son interrelacionadas y son mutuamente dependientes no se puede tener una sin la otra. En otras palabras, todas funcionan juntas. Entendemos que por la palabra de Dios, nosotros entonces el Señor nos da fe para poder en esa fe, ¿verdad? Nos apunta a Cristo, ¿verdad? Esa idea de apuntar a Cristo nos lleva a un entendimiento bíblico, la cual todo va a culminar, que es para la gloria de Dios. Vimos sola escritura, sola fide, sola gratia, entendemos solus Christus, y nuestro tiempo próximo estaremos cubriendo soli Deo gloria, que todo es para la gloria de Dios. En segundo lugar, las 5 solas son tan importantes hoy como lo era en el tiempo de la Reforma para captar lo que está en el corazón del Evangelio. He tenido muchas conversaciones con muy buenos hermanos y me dicen: hermano, es que eso es mucha teología. Y mis hermanos a veces, ¿verdad?, de los lados pentecostales me dicen: hermano, la letra mata pero el espíritu vivifica. Y tal vez yo sé que ellos dicen lo que quieren decir, pero permítale decirle que esta idea de estas doctrinas de las 5 solas, en lo que se están enfocando es el Evangelio. Aquí meramente no estamos hablando de doctrinas de hombres viejos que murieron. Estamos hablando de puntos teológicos las cuales nos apuntan a la veracidad y la hermosura de lo que es el Evangelio. Sin embargo, sin minimizar esta dependencia mutua, hablando de las solas, también tendremos que considerar que una de las solas desempeña un papel distinto a la conexión de las otras para traernos la gloria completa de Dios en el Evangelio.
Y llegamos al solus Christus, solo en Cristo, se sitúa en el centro de las otras 4, conectándolas en un sistema teológico coherente por el que los reformadores declararon la gloria de Dios. Por esta razón debemos prestar muy atención a lo que los reformadores enseñaron sobre nuestro Señor Jesucristo. Y podemos empezar a recuperar las ideas básicas de los reformadores centrándonos en 2 enseñanzas: la identidad exclusiva de Cristo, 1, y 2, su obra suficiente. Estos 2 aspectos de la cristología, aunque son básicos en la teología de los reformadores, han sido ridiculizados y rechazados por muchos en la actualidad. Por eso la iglesia quiere proclamar al mismo tiempo que Cristo, ¿verdad? De acuerdo con estos hermanos que ya aparecieron, que han sostenido doctrinas reformadas, nosotros debemos entender y abrazar esta idea de solus Christus con la misma claridad, convicción, urgencia y abundancia de alegría. No estamos hablando de algo que apunta a nada. Aquí nosotros no venimos a llenarnos la cabeza con información. Sí hay información, pero esta información viene de la palabra de Dios, la cual es el poder de Dios para salvar. Por eso, si la iglesia quiere proclamar al mismo Cristo, debemos de mantener esa posición. Para ello debemos considerar más detenidamente por qué solo Cristo está en el centro de las olas de la Reforma y en el corazón de la teología cristiana. Veamos 5 puntos en breve y entramos al texto en Juan 14:6. Número 1, solus Christus es el eje de la coherencia de la doctrina de la Reforma. Llegamos a conocer la persona y la obra de Cristo solo por la revelación de Dios a través de las Escrituras. Y a Dios le damos gracias por eso. Sin embargo, Dios habla a través de la agencia de autores humanos, no simplemente para informarnos, sino para salvarnos solo en Cristo. Ese es el propósito de las Escrituras. En las Escrituras nos apuntan a aquel que vino, vivió, aquel que fue crucificado, resucitó y está a la mano derecha del Padre. Fuimos salvos solo por la fe, pero el objeto de nuestra fe salvadora es solo Cristo. Cuando muchos cometen el error de decir, es que tienes que tener fe. ¿Se acuerda que en otro de los sermones le decía, pero fe en qué? El tener fe en sí no tiene ningún valor, porque la idea de tener fe es como si fuera un verbo de transición. Fe en algo, fe en una cosa. Y nosotros tenemos fe solo en Cristo. Y el objetivo de la gracia de Dios, sin embargo, conduce y culmina en nuestra reconciliación y adopción solo por medio de Cristo. Al final, el objetivo último de Dios en nuestra redención es su propia gloria, incluso cuando somos transformados en un reflejo creatural de ella. Y sin embargo, el resplandor de la gloria de Dios se encuentra en la persona y la obra de Jesucristo nuestro Señor. Así que eso lo podemos ver. Ahora, la palabra pronunciada por Dios, la fe dada por Dios, la gracia extendida por Dios y la gloria poseída y prometida por Dios no pueden tener sentido aparte del Hijo de Dios que se hizo hombre para nuestra salvación. Hay una secuencia de pensamientos que debemos de sostener. Número 2, los reformadores colocaron el solus Christus, solo Cristo, en el centro de su doctrina porque la Escritura coloca a Cristo en el mismo centro. Ellos no hicieron algo nuevo. Ellos sencillamente extrajeron de las Escrituras lo que estamos viendo. Solo Cristo está en el centro del plan eterno de Dios para su creación. Y a pesar de la diversidad de autores humanos, la Escritura habla como un acto comunicativo, divino, unificado, por el que Dios se revela a sí mismo y toda la historia de la redención, desde la creación hasta la nueva creación. Esta palabra unificada de Dios, la que tiene un punto principal, el Dios trino del universo, eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Es en su infinita sabiduría y poder, ha elegido llevar a cabo todos sus propósitos y planes en la persona y la obra de Cristo. Va a notar que en este sermón vamos a decir mucho Cristo. Porque el asunto es que solo es en Cristo. Ese nombre quiero que usted se le vaya a meter como si fuera un taladro ahí. Cristo, Cristo, Cristo. Lo que salva no es su fe en Cristo. Lo que revive las personas de su pecado no es su teología o posición teológica, es Cristo. Eso es importante, hermanos, de recordar. En otras palabras,
La centralidad de Cristo no disminuye las personas y la obra del Padre y del Espíritu. La Escritura enseña más bien que todo lo que el Padre se centra en su Hijo y que el Espíritu trabaja para dar testimonio y dar gloria al Hijo. Así que podemos estar de acuerdo con el teólogo Michael Reeves, un teólogo contemporáneo, donde él dice, para ser verdaderamente trinitarios debemos estar constantemente centrados en Cristo. El Cristo, no hay nada más, hermanos. Punto número 3. El solus Christus refleja el autotestimonio de Cristo mismo. Jesús comprendió que Él era la clave para la manifestación de la gloria de Dios y la salvación de su pueblo. En el camino a Emaús, si se acuerda de la historia, Jesús explicó su muerte y dio testimonio de su resurrección como el Mesías, colocándose en el punto central de la revelación de Dios. Lucas capítulo 24, versículo 26 al 27 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Se enfrentó a los líderes religiosos por no encontrar en él la vida eterna como meta de la humanidad en Juan capítulo 5 versículo 39 al 40, donde dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y era notablemente lucido y se sentía cómodo en su papel del ungido al que se le había confinado el mundo. Juan capítulo 5 versículo 22, versículo 23 nos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, escucha bien, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Es sencillo. Para seguir a Jesús como sus discípulos, pues los reformadores confesaron, solo Cristo es la persona en la cual como un eje de toda la historia y el centro de toda obra de Dios en el mundo. Es el punto central. Número 4. Los reformadores enfatizaron en la centralidad de solus Christus porque aceptaron el testimonio apostólico de la persona y la obra de Cristo. Los versículos iniciales de Hebreos subrayan la finalidad y la superioridad de la autorrevelación de Dios en su Hijo. Escuche lo que dice Hebreos capítulo 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Más tarde Pablo nos conforta con la preeminencia cósmica de Cristo, donde en Colosenses capítulo 1 versículo 16 al 17 dice así, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Pablo alienta nuestra esperanza en Cristo a declarar que el propósito y el plan eterno de Dios, en Efesios capítulo 1 versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En otras palabras, amigos hermanos, Jesús es la figura más importante en la obra de la nueva creación de Dios. Una obra que restaura e incluso supera lo que se perdió en el Edén. Dios hace hacer un nuevo cielo y una nueva tierra redimidos por y a través de Cristo. Y por último, número 5, solus Christus es el eje de coherencia de toda la teología cristiana. Hace más de un siglo, Herman Bavinck, un teólogo reformado, quien escribió su magistral Dogmática Reformada, en esta magistral integración de las escrituras, de las enseñanzas cristianas, Bavinck no perdió de vista la clave de su coherencia. Esto es lo que él dice. La doctrina de Cristo no es el punto de partida,
pero ciertamente es el punto central de todo el sistema de la dogmática. Todos los demás dogmas se preparan para ella o se deducen de ella, pero en ella, como corazón de la dogmática, late toda la vida ético-religiosa del cristianismo. Lo que está diciendo Bavinck es que el centro, la coherencia de toda doctrina teológica, de toda dogmática, es Cristo. A finales del siglo XX, J.I. Packer utilizó la útil analogía de un eje central que conecta los radios de una rueda. Y Packer explicó útilmente y dice de esta forma: la cristología, que es el estudio de Cristo, es el verdadero eje en torno al cual gira la rueda de la teología, al que deben estar correctamente anclados cada uno de sus radios separados para que la rueda no se doble. Usted se ha montado en una bicicleta. Usted sabe, ¿verdad?, que todos los radios vienen de lo que es el perímetro de afuera. Entonces todos se conectan al eje. Y si el eje no está, de nada vale tener los radios. Y eso es lo que está diciendo J.I. Packer. Todo sistema teológico, todo entendimiento bíblico no tiene ningún sentido si Cristo no está en el centro. Tiene que estar Cristo en el centro, porque toda la gloria que puede el Padre recibir es a través de lo que Cristo ha alcanzado. Y más recientemente, teólogos como había mencionado Michael Reeves reconocen la fuerza integradora de Cristo solo, y él dice este comentario: el centro, la piedra angular, la joya de la corona del cristianismo no es una idea, no es un sistema, una cosa, ni siquiera es un evangelio como tal, es Jesucristo. Es importante entender esto porque en un mundo de hoy muchas personas nos atacan y dicen: no, es que ustedes hablan mucha Biblia, mucha teología. Es que no estás poniendo atención, amigo. Lo que estamos diciendo en diferentes formas, estamos apuntando a Cristo, su evangelio salvador. La idea de que un Dios santo y bueno ha creado el mundo, en este mundo el hombre ha pecado, pero Dios, que tiene control de todas las cosas, ha puesto un plan desde la eternidad en movimiento para poder reconciliar su creación con sí mismo a través de su Hijo. Por eso es que a nosotros nos apasiona la teología. No es porque queremos tener cabezas más grandes. Es porque en estudiar la teología, que por cierto la palabra teología es una palabra compuesta griega que es teo, Dios, ología, el estudio. En otras palabras, a nosotros nos gusta estudiar a Dios. No es sencillamente tener cabezas grandes. En resumen, todos nuestros esfuerzos en la teología se revelan y caen en una última instancia solo con Cristo. Solo una comprensión adecuada de Cristo puede conformar correctamente las convicciones más distintas de la teología cristiana. Solus Christus conecta toda la doctrina cristiana, la conecta toda. En pocas palabras, solo Cristo debe de conectar todas las doctrinas de nuestra teología, porque solo Cristo es la piedra angular de todos los propósitos y planes de Dios mismo. Pero si interpretamos mal quién es Cristo, escuche bien, y lo que hace en su vida, muerte y resurrección, entonces todas las demás doctrinas probablemente van a sufrir. Todo lo que nosotros creemos de cómo somos nosotros salvos, todas tienen que ver con Cristo. Decía un hermano muy cercano mío que se llama Justin Peters, que él es un apologista, ¿verdad?, a lo que es la teología de hoy en día, de lo que llaman el nuevo movimiento apostólico, que es un hiper carismatismo, diría. Y él decía de que si tienes el mal Cristo, vas a tener un mal evangelio. Si no tienes el Cristo correcto, vas a tener un mal evangelio. Y no es verdad, hermanos. No es verdad, amigos, cuando pensamos en todas las sectas. Hablamos de los mormones. Tienen otro Cristo. No es el mismo de la palabra. Los testigos de Jehová tienen otro Cristo. La Iglesia Católica tiene otro Cristo. Y si tú tienes otro Cristo que no es la palabra de Dios, vas a tener otro evangelio que no está en la palabra de Dios. Así que habiendo considerado esto, podemos decir esto: Solus Christus no es un eslogan. Es el centro de las olas por la que los reformadores recuperaron la gracia de Dios y declararon la gloria de Dios. Ahora,
si vemos entonces, después de haber entendido esa pequeña introducción, hagamos la pregunta porque ahora vamos al texto. ¿Cuál es la importancia del Evangelio de Juan en lo que vamos a hablar hoy? Porque tal vez muchos no lo han leído. ¿Qué tiene que ver esto del Evangelio de Juan para usted? Vamos a hacer una introducción breve. El Evangelio de Juan es el único evangelio que se refiere a uno de los apóstoles con la expresión discípulo a quien Jesús amaba en lugar de su nombre. Es muy interesante. De que muchos otros, ¿verdad?, evangelios tienen el nombre del autor. En este caso, Juan escribía a quien Jesús amaba. Interesante, Juan es el que se identifica como el testigo ocular, que da testimonio de estas cosas y que ha escrito estas cosas, capítulo 21 y 24. Juan escribe su propósito al describir para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Capítulo 20, versículo 31 de Juan. El Evangelio de Juan contiene varios contrastes agudos. Por ejemplo, luz y tinieblas. El amor y el odio. Desde arriba, desde abajo. Desde la vida a la muerte. Desde la verdad y la mentira. Estas son todas ideas que Juan desarrolla. Juan subraya la realidad del pecado de varias maneras, pero especialmente haciendo hincapié en nuestra total dependencia de Dios para la salvación. Juan continúa desarrollando la idea de que los hombres y mujeres pecadores no pueden venir a Jesús para salvarse a menos que sean atraídos por el Padre. Eso es algo controversial para muchos. Porque en un mundo donde tú puedes aceptar a Cristo, en otras palabras, yo tengo la habilidad de regenerarme, es de la forma que la gente lo entiende. Pero la Biblia no enseña eso. Pero cuando viene Jesús, Juan describe que tienen vida eterna y no entran en juicio, capítulo 5, versículo 24. Pertenecen al Padre y Él no los dejará morir. Juan capítulo 10, versículo 27 en adelante. O sea que el Evangelio de Juan nos presenta las 7 expresiones muy conocidas que son las expresiones del yo soy. Por ejemplo, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Después dice, yo soy la luz del mundo. Después dice, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida eterna. Eso es muy importante entender. Así que cuando vemos esta idea, como quien dice, alta de lo que es el Evangelio de Juan, es importante porque ahora cuando entremos al texto, tenemos que entender qué es lo que está diciendo Juan, quién es Juan, qué es lo que está tratando el Espíritu Santo de llevar a través de Juan. Si vemos un bosquejo fácil, el capítulo 1, versículo del 1 al 18 es el prólogo. Después continúa el ministerio público de Cristo del capítulo 1 al capítulo 12. Después vemos la Semana Santa, el capítulo 13 al 19. Nuestro texto está en lo que se llama el discurso de despedida, capítulo 14 al 16. Vemos lo que es la resurrección de Cristo, capítulo 20. Y vemos el epílogo, que es el capítulo 21. Entonces vemos el texto con su Biblia abierta. Permítame leerlo otra vez y dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El bosquejo es fácil en este día. Vamos a ver entonces 4 puntos. Solo Cristo es el único camino. Solo Cristo es la única verdad. Solo Cristo es la única vida. Y solo Cristo es el único acceso al Padre. Vamos entonces a ver el primer encabezado. Solo Cristo es el único camino. Y vemos ahí de que claramente Cristo lo dice. Yo soy el camino. Solo hay un camino y su nombre es Cristo. Tenemos que considerar, hermanos, amigos, que este verso está dentro de un contexto la cual nos será de mucha ayuda entenderlo para mejor capturar la idea de lo que Cristo está diciendo. Así que vamos a hacer un conteo de cómo llegamos. Ya vimos el aspecto grande de Juan. Ahora vamos a llegar al capítulo 14, versículo 6. Eso, la historia quise comenzarla en el capítulo 13, del 1 al 20, donde Jesús y sus discípulos van a celebrar la Pascua y esa misma noche Jesús quiso lavarle los pies a los discípulos. ¿Usted se acuerda de esa historia? Que Jesús le dice, si no me dejas lavarte los pies, no tienes parte conmigo. Se pusieron bien arrogantes. No, Jesús, ¿cómo tú nos vas a lavar los pies? Y Jesús le dice, no. Si tú no me dejas hacer esto, tú no tienes parte conmigo. Yo soy el Señor. Capítulo 13, versículos 21 al 30, Jesús anuncia que será traicionado por Judas Iscariote y los discípulos no entendieron lo que Jesús le dijo sobre esta traición.
En el capítulo 13 continuamos del versículo 30 al 35. Jesús le dice que irá por un tiempo, pero también les da un mandamiento, que se amen los unos a los otros. Continuamos del versículo 36 al 38. Jesús anuncia la negación futura de Pedro como parte de contestar la pregunta de dónde iría Jesús. Y llegamos a nuestro texto en el capítulo 14, versículo 1 al 6, y vemos que Cristo le dice que no se turben de las noticias de Él. Él solamente los dejaría por un momento. Jesús les promete en el versículo 4, y sabéis dónde yo voy, y sabéis el camino. Interesante que Jesús le está diciendo, ustedes saben dónde yo voy. Ustedes saben el camino. Eso es bien particular, que el Señor usualmente nos dice las cosas con anticipación, pero nosotros, como tenemos la cabeza en 10,000 lugares, cuando llega el momento no sabemos qué hacer. Se nos olvida todo lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces vemos que después, dentro de este narrativo, Tomás le dice que él no sabe a dónde va Jesús y le pregunta, ¿cómo podemos saber el camino? Tomás, el mismo que lo negó, ¿se acuerda? Él dijo, si yo no meto mi dedo en verdad en la cicatriz de tu mano y en el lado, yo no voy a creer. Ese mismo Tomás el que está haciendo esta pregunta. Y es aquí donde llegamos y Jesús le va a contestar a sus discípulos esta pregunta de que Tomás hizo, ¿cómo sabemos o cómo podemos saber el camino? Y Jesús entonces le contesta, entramos en nuestro verso. Jesús le dijo, hablando a ellos, particularmente a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero la pregunta que podemos hacer mientras continuamos es, ¿por qué Jesús se denomina como el camino? ¿De dónde viene esta idea? De Jesús dice, yo soy el camino. ¿Será que esto primera vez aparece ahí? No, un camino, lo que primero quisiera plantear es que cuando estamos hablando de un camino es un medio de tener acceso a un objeto, lugar o persona. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en este momento? Romanos capítulo 5, del 1 al 2, Pablo escribe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, escuche bien, por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Note lo que Pablo dice. Dice, por quien también tenemos entrada. Aquí vemos que esta idea de Cristo diciendo yo soy el camino no es algo nuevo. Esto no fue que se lo inventó así de momento porque no tenía más nada que decir. No es que quería ser una persona enigmática por ser enigmático, no. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, escuche bien, en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Esta idea del camino es una que está bíblicamente, teológicamente por toda la Biblia. Y claro, si el autor es Dios, obviamente van a haber huellas de estas ideas por todos lugares. Vemos que un camino también nos lleva a un destino. Y Jesús es el camino al Padre y a la casa del Padre. Juan capítulo 14, 4 y 5 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces volvemos, como habíamos hablado de Tomás, y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús es el camino a la casa del Padre. ¿Se acuerda? Le doy un ejemplo. ¿Se acuerda la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo, Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Vemos que hay un hijo pródigo, tiene un hermano mayor, tiene un padre, como todo, no era milenial, pero tenía los mismos rasgos de un milenial. Le da, verdad, esa ansiedad de querer irse de la casa. Y él dice, no, yo me voy, dame aquello que me pertenece. Y el buen padre, que entiende que este muchacho no va a entender por más que se lo diga 1000 veces, le dice, ¿sabes qué? Está bien, te voy a dar lo tuyo. Y se va. Vemos que entonces el hijo se va porque quiere vivir su vida a su manera. Ahora, interesante es de que más tarde en la historia, y lo vamos a ver mientras lo narro, este muchacho se le enseñó los preceptos de la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe? Lo voy a enseñar en breve. Vemos que el hijo malgasta todas las riquezas de su padre. De ahí viene la palabra, ¿verdad? El hijo pródigo.
Vemos entonces también que el hijo un día, después de estar dando vuelta por ahí de club en club con mujeres tomando, sabrá Dios qué más ha hecho este joven, se encuentra una escena delante, ¿verdad?, de sus compañeros los cerdos. Está ahí comiendo como si fuera un animal. Que dicho sea de parte, todo hombre y mujer, aparte de la gracia de Dios, lo único más que pueden ascender es un comportamiento animalístico. Porque eso es lo que el pecado hace. El pecado te quita la habilidad de razonar. El pecado te quita la habilidad de hacer lo correcto. El pecado te hace tan esclavo que terminas haciendo cosas que tú jamás te imaginarías. En ese momento el hijo pródigo estaba comiendo las algarrobas con los cerdos. Pero gloria a Dios que la Biblia dice que de momento él volvió en sí. Volvió en sí. ¿De dónde volvió? ¿A dónde estaba? Bueno, ese lenguaje que la palabra de Dios nos muestra es la idea que quiero presentar. Que lo que volvió este joven en sí era la gracia de Dios a través del mensaje que su padre le comunicó del evangelio, que se enfoca en Cristo. Y al encontrarse con Cristo en ese momento, yo me imagino que tal vez estaba comiendo las algarrobas y por su mente pasó los recuerdos de las enseñanzas que su padre y su mamá le dieron, de la palabra de Dios, del Dios del pueblo de Israel, el Dios que iba siempre a proteger y guardar a su pueblo, el Dios que tendría un Mesías que vendría en el futuro. Ese Dios, el Espíritu Santo, le recuerda a este joven. ¿Sabe por qué yo lo digo así? Porque más tarde Pablo dice de que nosotros somos salvos ¿cómo? Por medio de escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír de la palabra. No es por magia, hermano. Este muchacho no volvió en sí por magia. Esto no fue un acto milagroso evangélico. No, este joven se le había puesto la palabra de Dios en un momento y en ese instante el Espíritu Santo puso todas las piezas juntas y volvió en sí. Y gloria a Dios por eso. Es la obra de Cristo, es el Espíritu Santo apuntando a las Escrituras, apuntándonos al Señor Jesucristo. Por eso es que dice, yo soy el camino. Si quieres llegar a tener comunión y reconciliación con el Padre, es por medio de mí. Eso es lo que la palabra nos enseña. ¿Por qué Cristo es el camino? Porque Él es el camino. Esto significa que Cristo desaparece la distancia entre Dios y el pecador. Él lo borra. Porque te da un carácter nuevo, una naturaleza nueva. El hombre desearía fabricar una escalera propia, ¿se acuerda? Aquellos de la historia de Babel. Vamos a hacer una torre, vamos a llegar hasta el cielo. ¡Qué orgullo! Y mediante sus propósitos y reformas, sus oraciones y sus lágrimas, subir hasta Dios. Pero esto es completamente y totalmente imposible, amigo. Hermano, eso es imposible. Nadie puede hacerlo. Proverbios capítulo 14, verso 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte, de destrucción. Un autor muy conocido, Arthur Pink, hablando del verso que estamos nosotros enseñando, dice lo siguiente: es Satanás quien quiere mantener al pecador ejercitando en su viaje autoimpuesto hacia Dios. Lo que la fe necesita para aferrarse es la gloriosa verdad de que Cristo ha llegado hasta los pecadores. El pecador no podía entrar a Dios, pero Dios en la persona de su Hijo ha salido a los pecadores. Él es el camino al Padre, el camino al cielo, el camino a la bendición eterna. Gloria a Dios. Ahora, por un momento apliquemos esto. No queremos quedarnos a un nivel solamente intelectual. Vamos a considerar esto en un mundo donde se dice que todos los caminos nos llevan a Dios. Debemos entender que esa es una idea no correcta, es una mentira total. Si eso fuera cierto, esto implicaría que hay otros dioses que han pagado la penalidad de los pecados de los hombres en la cruz por pecadores. Eso no hay ningún otro que lo ha hecho. Porque Cristo es el camino, el hombre puede ser reconciliado hoy con el Padre. Esto significa que hay esperanza para las siguientes categorías. Hay esperanza para tener vida eterna. Tú puedes ser perdonado de tus pecados pasados, presentes y futuros. Tú puedes tener una reconciliación, reconstrucción en tu familia.
Cuántas familias rotas hay, pero Cristo es la solución. Su evangelio es la solución. Hay personas que tienen problemas mentales, que tienen ansiedad, que se pasan tomando más pastillas y más pastillas, tratando de opacar una realidad que es del alma. Pero gloria a Dios que hay Cristo. Gloria a Dios que Cristo está. Y que su evangelio poderoso puede trastornar a alguien que estaba como el hijo pródigo, enredado en las cosas de la vida en lo más profundo, pero volvió en sí. Gloria a Dios. Entendemos que esto significa que hay esperanza para la muerte de tus adicciones. Hay esperanza para la muerte de tu orgullo. Hay esperanza para la muerte de tu hipocresía. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Esto significa que hay esperanza para ser perdonado. Hay esperanza para ser recibido por el Padre. Hay esperanza para ser adoptado en la familia de Dios. Tener la mente de Cristo en su palabra. Hay esperanza para ser santificado. Hay una esperanza de tener paz cuando sientes ansiedad. Este mundo, todo el mundo está ansioso. Hay tanta ansiedad que hay personas que no saben por qué la experimentan. He hablado con muchas de ellas. Qué triste, ¿verdad? Esto significa que porque Cristo es el camino, hay esperanza, no importa la enfermedad, no importa la economía, puedes vivir confiando en Dios y su soberanía. Por eso es importante entender la idea de que Cristo es el camino. Vamos al segundo titulado, es solo Cristo es la única verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Hay una sola verdad y su nombre es Cristo. Aquí, hermano, en este texto no hay una profundidad exegética. Es bien sencillo, bien directo. Gary Startz, en su libro La persona y la obra de Cristo, dice sobre el tema que estamos hablando. Dice, cuando miramos a la cristología del Nuevo Testamento, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una y otra vez la verdad se encuentra en Jesucristo como la pieza central de lo que es verdadero, y así al conocer a Cristo a través de la palabra de Dios, que es también lo que es verdadero en cuanto nos lleva a Cristo, y entonces tenemos protección, y si como si fuera un escudo que se nos da contra los embates de Satanás y su reino demoníaco en este mundo, porque Él es la verdad. El Señor Jesucristo tomará, vamos a verlo aquí, cuando esta idea de que también es significativo que el Señor Jesús le dijera a Israel. ¿Qué es lo que le dijo? Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El Señor Jesucristo tomará a todos los que pongan fe en Él y los colocará bajo sus alas con su protección divina. Pero cuando vemos esta idea de lo que es la verdad, esta palabra verdad aparece en el Evangelio de Juan 47 veces. Esta palabra tiene el sentido de conformidad con la realidad o la actualidad, y a menudo con la implicación de fiabilidad. En otras palabras, Cristo está diciendo que Él es la única persona en la cual se puede depender y confiar. Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por esta expresión, yo soy la verdad que Cristo está diciendo, nos comunica que Cristo es la revelación plena y definitiva de Dios. Recordemos que Adán creyó la mentira del diablo y desde entonces el hombre anda a tientas en medio de la ignorancia y el error. Proverbios capítulo 4 versículo 19 nos dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben qué tropiezan. Efesios capítulo 4 versículo 18 nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay por la dureza de su corazón. Así que la mente ha ideado 1000 sistemas. Eclesiastés capítulo 7 versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones.
Y Pablo nos dice claramente en Romanos capítulo 3, versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pilato expresó la perplejidad de sus multitudes cuando preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Juan capítulo 18, versículo 38. La verdad no se encuentra en un sistema de filosofía, no es un sistema ideológico, intelectual que podemos ascender con nuestra mente, sino que la verdad es una persona y es Cristo Jesús, la verdad. Cristo revela a Dios y expone al hombre. En Él están escondidos, como dice Colosenses 2:3, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué tremenda locura es ignorar a Cristo, amigo. Qué locura. Ignorar a aquel que hizo el mundo entero. ¿De qué le serviría al infierno, amigo? Aunque hayas dominado todas las ciencias de los hombres, al corriente de todos los acontecimientos de la historia, sea elocuente en todas las lenguas de la humanidad y conozca a fondo toda la política de su tiempo. De nada vale. ¿O cómo desearás entonces haber leído menos las noticias y más la Biblia? Que con todo lo que has conseguido hayas obtenido entendimiento, riquezas, que con todo tu aprendizaje te hayas inclinado antes aquel que es la verdad. ¿De qué vas a ganar hacer todas esas cosas, pero no conoces la verdad que es Cristo? Entonces repasamos, solo Cristo es el único camino. Segundo encabezado, solo Cristo es la única verdad. Entonces entramos al tercer encabezado, solo Cristo es la única vida. Jesús le dijo, volvemos al texto, yo soy el camino y la verdad y la vida. Matt Carter y Josh Wedberg en su libro Exaltando a Jesús, hablando de Juan, dicen lo siguiente. Estas tres descripciones, el camino, la verdad y la vida, sientan las bases para la declaración exclusiva que Jesús hace al final del versículo 6. Nadie viene al Padre sino a través de mí. El cristianismo es exclusivo, pero el cristianismo no es exclusivo por quien deja entrar. Jesús enseña que cualquiera puede venir y eso lo vamos a ver en breve. Pero vamos entonces a ver cómo es que Juan usa esta palabra, el concepto de este término vida. La palabra en griego es una palabra muy pequeña, la comparto porque se puede usted recordarla. La palabra se llama Zoe. Zoe, que presenta una idea o condición de vivir o el estado de estar vivo, especialmente la sabiduría, la felicidad, la exuberancia, la energía y la vitalidad y similares. Así que Cristo está comunicando que Él es el estado de vida que hombres muertos no tienen. Escuche bien, eso es lo que está diciendo. Yo soy la verdad. Yo soy aquello que tú necesitas. Yo soy la vida. Yo soy aquello que te puede poner en un estado coherente en tu mente. Es solamente en Cristo que hay resurrección del pecado y la penalidad de juicio y de la ira de Dios a causa de la obra de Cristo. Cristo es vida. En otras palabras, fuera de Cristo no hay vida en ningún lugar, en ninguna relación, en ningún trabajo, en ningún sueño, en ninguna meta para tu futuro amigo. Es solamente en Cristo. Recuerda que cuando Cristo dice, yo soy el camino, ¿se acuerdan? Debemos entender que sin Cristo los hombres son Caínes errantes. Ese hombre no tiene vida, lo que pasa es pensando, ¿verdad?, en traer su propia justicia. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cristo no es simplemente un guía que vino a mostrar a los hombres el camino por el que debían de caminar. Él mismo es el camino hacia el Padre. Por eso cuando vemos aquí esta expresión de yo soy la verdad, nos debe de recordar que sin Cristo los hombres están bajo el poder del diablo, el padre de la mentira. Cristo no es simplemente un maestro que, como dice, vino a revelar a los hombres una doctrina sobre Dios. Él mismo es la verdad sobre Dios. Él le decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo no es simplemente un médico que vino a vigorizar la vieja naturaleza, a refinar su grosería o reparar sus defectos. Cristo dijo, he venido, y dijo Él, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Solo hay una verdadera vida y ella se encuentra en Cristo. Juan capítulo 12, versículo 25 dice, el que ama su vida la perderá
Y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. Tengo una pregunta. Amigo, amiga, ¿has perdido tu vida para obtener la vida que Dios está ofreciendo? Es que, hermano predicador, yo no entiendo eso. Mire, yo como bien, yo voy al gimnasio, yo hago ejercicio, yo amo mi vida, yo quiero vivir mucho tiempo, yo no le hago nada mal a nadie, yo no robo en los taxes, yo no me paso bebiendo, yo no fumo marihuana. Mire, hermano, yo soy una persona que yo creo que yo le caigo bien a Dios. Pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Estás dispuesto a perder tu vida? O sea, lo que amas, lo que quieres. Lo que has determinado que nunca será más importante que Cristo y su verdad, la cual vemos en el Evangelio. Porque si no has llegado a ese nivel, tú no conoces el Evangelio. Tú no conoces al Cristo que da vida. Y es importante entonces cuando vemos esta secuencia de estos pensamientos, solo Cristo es el único camino, solo Cristo es la única verdad, solo Cristo es la única vida. Llegamos entonces al próximo encabezado. Y el último, solo Cristo es el único acceso al Padre. Único acceso. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjate, mira el texto conmigo. Quiero que veas algo conmigo. Puede ser que sea yo solamente. Mira, dice que hay una declaración absoluta y universal. Dice, nadie viene. Nadie. Nadie. Miren, nadie en cualquier lenguaje, nadie. Nadie. Y Cristo lo que está diciendo es una declaración absoluta y universal. Esto no cambia. Esto se mantiene eternamente en esa posición. Nadie muerto espiritualmente puede llegar al Padre sin Cristo. Eso se aplica ahí. Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, el verso que estamos viendo, pero hay una revelación aquí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 39. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque son 4 días. Estamos hablando de que este hombre había muerto. Juan capítulo 11, versículo 44, continúa la historia. Mira lo que dice aquí. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Esta declaración, amigos y hermanos, nos muestra que el acceso al Padre no solamente es uno exclusivo, sino que es uno inclusivo. ¿Me explico? Es exclusivo en el aspecto que para llegar al Padre tiene que pasar por el camino, la verdad y la vida, la cual es Cristo. Es inclusivo en el aspecto que el Padre a tu disposición está solamente por medio del Evangelio, la cual nos lleva a Cristo, que es el camino y la verdad y la vida. Y Cristo es el único camino al Dios el Padre y es totalmente imposible ganar el favor de Dios por cualquier esfuerzo nuestro. No se puede, amigo y hermano. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él ya lo puso. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nota la palabra, dice, no hay otro. No hay otro. Y te dicen dónde no hay otro. Bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre. ¿Nota la exclusividad? Primera Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Está hablando de la obra de Cristo. Hebreos capítulo 10 versículo 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo escuche bien, esa palabrita es muy importante, podemos entrar al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Quién? Cristo.
a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Veamos una última ilustración dada por Cristo mismo para mejor entender una vez y por todas esta idea de solus Christus, solo por Cristo. Juan capítulo 10, Cristo está hablando de que Él es el buen pastor, pero Él también está hablando de esta idea de que Él es la puerta. Mira lo que dice el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Es exclusivo. Tú vas a ser parte de las ovejas del verdadero pastor. Tienes que ir a través de Él. Es solamente por Él. Volvemos a la idea ficticia de que todos los caminos llevan al cielo. Mentira, eso es mentira. Todos los caminos no llevan al cielo, a menos que usted lo llame al infierno. Solamente hay un camino. Juan capítulo 10, ahora vamos a ver el versículo 7. Dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo. Qué buena gente, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, que se pasa repitiéndole a la gente que no entiende. O sea, no le entra en la cabeza, tiene que repetirle las cosas. Como muchos de nosotros padres, ¿verdad? Con mucho amor, vamos a enfatizar el amor. Con mucho amor hay que recordarle las cosas a nuestros hijos. Jesús le recuerda otra vez, le dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas, no de los cabros. Sí. Pasa que hay muchos, ¿verdad? Que se ponen el jaquecito, el hoodie, dicen en inglés, ¿verdad? Y hacen aguaje, dicen en Puerto Rico, bueno, mire, pero no son ovejas. No son ovejas. No le pierda el ojo, que le arrancan la mano. No son de Dios. El versículo entonces, capítulo 10, versículo 9. Mire lo que dice al final. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice Jesús, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Hay una libertad en estar en Cristo. Hay una seguridad de tener un buen pastor. En otro lugar, Cristo dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero si tú no estás en Cristo, si no has entrado por la puerta, amigo, perdóname, tú no eres de Cristo. La única relación que tú tienes con Cristo es una la cual va a culminar en juicio por tus pecados. ¿Has entrado por la puerta la cual es Cristo, amigo? ¿Has puesto tu confianza en la vida y en la obra de Cristo? Amigo, déjame llamarte hoy y decirte que aún hay esperanza para tu alma, pero tienes que correr a Cristo. Tienes que desear a Cristo. Hermano, pero es que yo no lo deseo. Clama a mí y yo te responderé. Clama a Dios. Dile, Señor, pon en mí el deseo de amar a Cristo. Señor, dame el entendimiento y de mi pecaminosidad, que sienta el peso, que yo no pueda dormir hasta que tú me salves. Pero hoy nos preocupamos más de cuánto hay en la cuenta de banco y no la cuenta de tu justicia delante de un Dios santo. Amigo, corre a Cristo. Él está abierto con sus brazos. Él ha hecho la obra. Tú puedes ser perdonado, puedes ser añadido a la familia de Dios, puedes ser regenerado, se te puede dar el Espíritu Santo, que es el que te va a ayudar a vivir la vida, a odiar el pecado, a batallar en contra del diablo y sus demonios. Amigo, Cristo te ofrece todo. ¿Qué vas a hacer? Corre a Cristo. Para de perder tu tiempo en este mundo que no ofrece nada. Apaga el televisor y abre tu Biblia.
El Señor está dispuesto aún hoy a salvarte, a darte vida eterna, a ser como el padre de la historia del hijo pródigo, que cuando llegó el hijo, ¿qué hizo? Dijo, maten, ¿verdad? La vaca más grande, vamos a celebrar, póngale un anillo en su dedo, vamos a darle un nuevo vestido. Vamos a celebrar que mi hijo que había muerto ahora vive. ¿Usted no sabe y entiende que el padre sabía lo que estaba diciendo? No estaba celebrando que su hijo meramente desapareció en vida en la puerta de su casa. Él celebraba con un gozo inefable de que Dios salvó a su hijo, aunque él no estaba presente. Entienda que no hay nada más grande para alguien que ama a alguien más. Que usted se sienta impotente de poder metérsele por dentro y hacerlo cambiar, o cambiar a ello o a él. Pero cuando Dios entra y Dios hace morada en la vida de alguien, hay razón para celebrar. Y por eso es que esta doctrina, Solus Christus, es importante. Porque el Señor desea que tú, si no lo conoces, hagas de Él el centro de su vida. Para de perder tu tiempo en las redes sociales, botando tu vida, poniéndole like y compartiendo cosas que algunas valen la pena, pero la mayoría no. Que Dios quiera que nosotros, hermanos, que estamos en Cristo, podamos continuar a apuntar a aquel que nos redimió. Aquel que promete regresar como un victorioso guerrero y va a poner justicia en esta maldita tierra que blasfemia su nombre todos los días y de muchos púlpitos. Ese mismo Dios, de misericordia y de gracia, te llama a ti, amigo, hoy, que pongas tu confianza en Él. Él no decepciona. Él nunca decepciona, porque Él es fiel. Corre a Él. Pon tu vida en las manos de Él. Y Él hará. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Porque todo lo que podemos disfrutar es en base a la obra de Cristo. La creación se entiende que todo lo que existe fue hecho por Él, por medio de Él y para la gloria de Él, porque Él es Dios. Señor, ayúdenos a nosotros a valorar la obra de Cristo, a descansar en la obra de Cristo, en la persona de Cristo, en la justificación que es por medio de Cristo, en el gozo de nuestra salvación que es el producto del sufrimiento de Cristo. Ayúdanos, Señor, a todos los días recordar, porque es que a nosotros se nos olvida, Señor, nos envolvemos en tantas cosas que se nos olvida la hermosura de Cristo. Perdónanos, Señor, porque nosotros nos enredamos mucho en este mundo y a veces en realidad se nos olvida que somos ciudadanos de otra tierra, de otro reino. Ayúdanos, Señor, a balancear nuestros corazones, nuestro tiempo y continuar haciendo tu obra. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.